Mi esposa anunció delante de sus amigas que no era su tipo y que todo había terminado. Les di las gracias por decidir por mí, me levanté sin discutir, y el caos empezó segundos después. Mi nombre es Joel Calvel, tengo 39 años. Conocí a mi esposa, Madison Ayes, cuando ella tenía 28 y yo 30, en la fiesta de inauguración del departamento de un amigo en común, hace 9 años. Nos casamos 2 años después y llevábamos 7 años de matrimonio. Y, siendo honesto, durante mucho tiempo fue una relación sólida. Muy sólida. Madison siempre fue ambiciosa, enfocada, con una energía constante por crecer profesionalmente. Yo era el tipo estable, el que organizaba, planificaba y hacía que las cosas funcionaran. Me dedicaba a la gestión de proyectos, sabía resolver problemas y mantener el equilibrio. Nos complementábamos bien. Yo me ocupaba de lo práctico, hipoteca, facturas, mantenimiento de la casa, rutinas. Ella se concentraba en levantar su negocio de consultoría. Funcionaba. Nosotros funcionábamos. Nunca fui el hombre llamativo que necesita atención constante. Era el que estaba presente todos los días, arreglaba lo que se rompía, escuchaba cuando ella hablaba de sus ideas y proyectos. Durante años, eso fue suficiente. Hasta que, aproximadamente un año atrás, algo cambió. Madison se unió a un supuesto grupo de desarrollo profesional. Ahí aparecieron Brooke, Avery y Harper. De pronto, empezó a llegar más tarde a casa, a vestirse distinto, a hablar constantemente de expandir su red, optimizar su marca personal, y subir de nivel. Las amigas pasaron de ser encuentros ocasionales para almorzar a convertirse en una presencia permanente en nuestra vida, siempre opinando, siempre influyendo, siempre empujándola hacia algo que yo no terminaba de entender. La mujer que antes se acurrucaba conmigo para ver películas empezó a tratar nuestro hogar como si fuera un hotel. Entraba, salía, dormía, volvía a irse. Yo vi las señales, pero decidí ignorarlas. Después de 7 años de matrimonio estable, no esperas que todo se derrumbe de la nada. Pensé que era una etapa, estrés, cambios profesionales. Me equivoqué. Una mañana, Madison me escribió para preguntarme si podía reunirme con ella para tomar un café después del trabajo. Nada raro. Lo hacíamos seguido. Incluso pensé que tal vez quería hablar, reconectar, arreglar las cosas como adultos. Llegué a la cafetería con esa idea. Lo que encontré fue otra cosa. Madison estaba sentada en una mesa junto a Brooke, Avery y Harper. Las 4 esperándome, alineadas como un panel de intervención. Me senté lentamente. Joel, tenemos que hablar, dijo Madison. ¿Hablar de qué? Pregunté. Ella levantó la mirada con esa expresión de falsa preocupación que usaba cuando despedía a alguien en su empresa de consultoría. Esto ya no funciona. El matrimonio, nosotros, toda la situación. Hizo un gesto con la mano, como si nuestros años juntos fueran un proyecto fallido que no cumplió las expectativas del trimestre. ¿Hemos estado hablando? Empecé a decir. Joel, cariño, intervino Brooke, inclinándose hacia adelante. Todas podemos ver que no eres feliz. Madison merece a alguien que valore su proceso de crecimiento. Proceso de crecimiento. Así lo llamaban ahora. Avery asintió, adoptando un tono terapéutico. Alguien que esté en su misma sintonía, que comparta su visión, su energía. Hizo una pausa, como esperando que yo tuviera una revelación. Harper ni siquiera levantó la vista del teléfono. Lo sostenía en un ángulo perfecto, como si el final de mi matrimonio fuera contenido reutilizable. Están en frecuencias totalmente distintas, dijo. Es triste de ver, la verdad. Las miré a las 3. Claramente habían tenido reuniones sobre mi vida sin mí. Entonces, ¿esto es una decisión grupal? Pregunté. Madison pareció incómoda durante exactamente 2 segundos. No es así, solo creo que es mejor terminar ahora, antes de que alguien salga herido. La ironía era tan grande que casi daba risa. ¿Quién es él? Pregunté en voz baja. El silencio fue inmediato. Brooke y Avery intercambiaron miradas. Harper levantó la vista por primera vez. Joel, dijo Madison, con un tono condescendiente, esto no tiene que ver con otra persona. Es que ya no somos compatibles. Compatible. Después de 7 años. La gente evoluciona, aportó Avery, como si acabara de resolver un problema global. Las relaciones cumplen su ciclo, añadió Brooke, con la suavidad de una evaluación de desempeño. Es algo súper común, concluyó Harper, como leyendo una frase prefabricada. Observé a esas mujeres que se habían autoproclamado juezas y jurado de mi vida. Madison en el centro, permitiendo que hablaran por ella, que la validaran, que le dieran permiso para destruir todo lo que habíamos construido. Me levanté, saqué la billetera y dejé un billete sobre la mesa. Gracias por la decisión grupal, dije. Aprecio mucho el enfoque democrático para terminar mi matrimonio.
Salí sin mirar atrás. A través del ventanal vi cómo se inclinaban unas hacia otras, murmurando. Ya estaba cerca de mi camioneta cuando la voz de Brooke se escuchó desde el patio. ¿Ves? Ni siquiera luchó por ti. Se fue como si no le importara nada. Eso es justo de lo que hablábamos, agregó Avery. Cero pasión, cero esfuerzo. Tomaste la decisión correcta, remató Harper. Un hombre de verdad habría intentado algo. Me quedé quieto unos segundos, llaves en mano, escuchando cómo reescribían la realidad en tiempo real, transformando mi dignidad en indiferencia. Sonreí para mí mismo, subí a mi camioneta y me fui, dejándolas con su relato cuidadosamente armado. A 7 años de matrimonio, ni siquiera fue capaz de hacerlo sola. Necesitó un comité completo. Sin embargo, cometieron un error decisivo, subestimaron al hombre silencioso que siempre paga las cuentas. El trayecto de regreso a casa me dio 25 minutos exactos para procesar el circo absoluto que acababa de presenciar. 7 años de vida en común terminaron en una cafetería, a plena luz del día, con una audiencia de mujeres que trataron mi matrimonio como si fuera su serie favorita. Cada gesto, cada palabra, estaba cargado de una seguridad ofensiva, como si mi historia les perteneciera. El teléfono vibró mientras conducía. Era Elise, mi hermana. ¿Cómo estás?, preguntó. Yo le había mencionado que Madison y yo atravesábamos problemas, pero nunca le conté la verdad completa. No de las noches en que Madison volvía a casa oliendo a una colonia que no era mía. Tampoco de cómo, poco a poco, empezó a tratarme como un mueble, útil cuando hacía falta algo, invisible el resto del tiempo. Lo de hoy había sido prácticamente una ejecución pública. Respondí con pocas palabras. Llevó a sus amigas. La respuesta llegó de inmediato. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Totalmente. Comité completo. Eso es una locura. Lo siento mucho. No lo sientas, escribí. De verdad, no lo hago. Y era cierto. El impacto inicial ya se estaba disipando, reemplazado por una claridad fría que no sentía desde hacía meses. Llegué a la entrada de la casa que compramos juntos 4 años atrás y me quedé sentado en el coche unos segundos, observándola. La hipoteca estaba a nombre de ambos, pero llevaba 8 meses pagando yo solo desde que el negocio de consultoría de Madison empezó a tener dificultades. Resultaba curioso que, aún así, siempre hubiera dinero para ropa nueva, cenas costosas, salidas frecuentes con sus amigas y aquel viaje de fin de semana a la zona vinícola, supuestamente por trabajo. Entré a mi despacho y comencé a hacer listas. Cuentas bancarias. Tarjetas de crédito. Suscripciones. Tenía 6 tarjetas vinculadas a la cuenta conjunta, todas con pagos automáticos activos, drenando dinero de forma constante. Servicios de comida a domicilio que usó un par de veces y olvidó cancelar, aplicaciones de yoga y meditación que no abría desde hacía meses, y un gimnasio caro al que no iba desde el primer trimestre del año. Entonces recordé el iPad. Teníamos uno compartido para cosas domésticas, listas del supermercado, calendario familiar, recetas. Siempre estaba sobre la encimera de la cocina. Lo tomé y abrí la aplicación de mensajes. Seguía sincronizado con la cuenta de iCloud de Madison. Nunca se molestó en crear perfiles separados ni en desactivar la sincronización. Todo lo que enviaba desde su teléfono aparecía allí, intacto. Ya tenía una sospecha bastante clara sobre quién era el otro. Logan, el típico heredero con coche deportivo antiguo y una imagen cuidadosamente ensayada. Lo había visto en varios eventos de contactos profesionales de Madison durante los últimos 6 meses. Había notado cómo ella se iluminaba cuando él estaba cerca, cómo empezó a vestir distinto después de esas reuniones y cómo las cenas de networking se alargaban siempre que él estaba presente. Lo ignoré porque, después de 7 años de matrimonio, uno no quiere aceptar que su pareja sea capaz de una traición tan calculada. Empecé a leer. Los mensajes con Logan se remontaban a 4 meses atrás. Al principio no había nada explícito, solo halagos excesivos, bromas privadas, una familiaridad que no correspondía. Luego todo fue escalando, planes para verse, quejas sobre el marido aburrido que no entendía su visión, conversaciones sobre cuándo debía dejarme. Fui meticuloso. Capturas de pantalla, con fechas visibles y contexto completo. Guardé todo en una carpeta del ordenador y luego lo respaldé en 3 servicios de almacenamiento distintos. Pero eso no fue lo peor. Encontré un grupo de mensajes llamado El Equipo. Allí estaban Madison, Brooke, Avery y Harper. Retrocedí 5 meses y empecé a leer. Brooke, ¿cuándo vas a hacerlo de verdad? No puedes seguir aplazándolo. Madison, lo sé. Solo necesito el momento adecuado. Que todo esté cubierto. Avery, asegúrate de lo financiero, Madison. ¿Todo? Harper, exacto. No puedes quedar como la villana. Solo estás siendo honesta contigo misma. Seguía leyendo.
Madison, ¿y si se enfada? Brooke, lugar público. No va a armar un escándalo. Avery, jueves por la tarde. Va a estar cansado después del trabajo. Habían coreografiado cada detalle. La cafetería por ser un espacio público. El horario para que yo estuviera agotado mentalmente. ¿Quién hablaría primero? ¿Qué debía decir Madison? Incluso qué ropa usar. Documenté absolutamente todo. Cada mensaje, cada plan, cada comentario sobre cómo manipularme. Organicé las pruebas con cuidado y las respaldé nuevamente. Después revisé la factura telefónica. 5 meses de llamadas y mensajes detallados. El patrón era evidente: llamadas nocturnas al número de Logan, mensajes enviados a las 2 y 3 de la madrugada, días en los que decía estar en reuniones con clientes pero pasaba horas hablando por teléfono con alguien que claramente no era un cliente. Convertí todo en una hoja de cálculo: duración de llamadas, horarios, frecuencia. Los datos contaban una historia que no podía desmentirse. El teléfono sonó otra vez. Era Madison. «Tenemos que hablar de la logística», dijo. Su tono ya no era triste ni conciliador. Sonaba profesional, distante. La casa, las cuentas, cómo vamos a manejar la separación. Me quedaré esta noche en casa de Brooke, pero deberíamos hablar con abogados pronto. De acuerdo, respondí. Lo que consideres mejor. Se quedó en silencio unos segundos, como si esperara una reacción distinta: enojo, súplica, algo que pudiera usar más adelante. Me alegra que estés siendo maduro con esto, dijo finalmente. Maduro. Si supiera lo que tenía frente a mí en ese momento. Mañana pasaré cerca del mediodía a buscar más ropa, añadió. ¿Estarás en casa? Pediré mediodía libre. Tengo cosas que ordenar. Gracias por hacerlo fácil, Joel. Colgó, y yo abrí los extractos bancarios de la cuenta conjunta. 6 meses de movimientos claros como el agua, cargos de hoteles los fines de semana que supuestamente estaba en conferencias, restaurantes en lugares que nunca visitamos juntos. Gastos que ahora, con toda la información en la mesa, encajaban demasiado bien. Nunca me había hablado de visitas, viajes improvisados ni gastos fuera de lo habitual. Por eso, cuando revisé el estado de cuenta y vi un cargo por una joya de $800, algo se activó en mi cabeza. No fue celos. No fue rabia inmediata. Fue esa sensación fría de cuando una pieza no encaja en un sistema que conoces demasiado bien. Nunca vi esa joya. Nunca la usó frente a mí. Nunca apareció en la casa. No hubo comentario casual, ni excusa torpe, ni intento de justificarlo. Nada. Ahí entendí que no estaba frente a un error, sino frente a una mentira sostenida en el tiempo. Así que hice lo que siempre hago cuando algo no cuadra: recopilé información. Descargué absolutamente todo. Estados de cuenta, movimientos, respaldos automáticos, registros cruzados. No busqué confirmar una sospecha. Busqué hechos. Y los encontré. A la mañana siguiente volví a la casa con una claridad que no había sentido en meses. No estaba nervioso. No estaba alterado. Estaba decidido. Abrí el armario y comencé a meter las cosas de Madison en bolsas negras de basura. Sin prisa, pero sin pausa. Ropa ordenada, zapatos caros, maquillaje, perfumes, adornos inútiles que ella compraba por impulso. Todo lo que ocupaba espacio sin aportar nada real. Las bolsas se fueron acumulando junto a la puerta principal. Una tras otra. La escena parecía más una mudanza forzada que una discusión matrimonial, y eso era exactamente lo que era. Mis cosas, en cambio, estaban protegidas. Cerré con llave mi oficina antes de empezar. El reloj de bolsillo de mi abuelo, el único objeto que nunca permitiría que tocara. El libro firmado de Lonesome Dove que mi padre me regaló años antes. La consola, los álbumes de fotos de una vida anterior a ella, recuerdos que no estaban contaminados por mentiras. Todo estaba en su lugar. A salvo. A mediodía escuché un motor detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y ahí estaba, el Porsche de Logan en mi entrada. Brillante, caro, innecesariamente visible. No intentó ocultarse. Nunca lo hacía. Abrí la puerta antes de que Madison pudiera usar su llave. Me quedé de pie bloqueando el acceso, ocupando el espacio con el cuerpo, marcando el límite sin decir una palabra. Tenía el rostro ensayado. Esa expresión cuidadosamente practicada de tristeza contenida, como si hubiera entrenado frente al espejo cada gesto. Joel, solo vengo por mis cosas, dijo. Mantengamos esto civilizado. Ya está resuelto, respondí con calma. Todo está ahí. Señalé las bolsas. Llévatelo y vete. El cambio fue inmediato. La víctima desapareció. La molestia apareció sin filtro. ¿Disculpa? ¿Metiste mis pertenencias en bolsas de basura? ¿Tus pertenencias? Repetí. Las bolsas parecían adecuadas para lo que quedaba. En ese momento Logan salió del auto.
Caminó hacia nosotros como si tuviera algún derecho sobre la situación, como si su presencia no fuera una provocación en sí misma. Vamos a calmarnos, dijo. No hace falta exagerar. Lo observé con detenimiento. De verdad lo observé. Ese tipo de hombre que se cree encantador, que piensa que puede jugar a dos bandas, ser el amigo mientras se acuesta con la esposa de otro. ¿Quién te invitó? Pregunté. Solo estoy ayudando a Madison a llevar sus cosas. Al final del día, soy su amigo. Claro, respondí. Solo un amigo. Esa es la historia oficial. La mandíbula de Madison se tensó. Su fachada comenzó a resquebrajarse. No seas dramático, dijo. Somos solo amigos. ¿Dramático? Respondí. Tengo recibos de hoteles, mensajes, extractos bancarios. Llevas 4 meses acostándote con él. Al menos ten la decencia de admitirlo. El silencio cayó pesado. Logan desvió la mirada. Me pareció apropiado. Esto va a funcionar así, continué. Tú tomas las bolsas y te vas. Él se queda en el auto. No va a entrar a mi casa. No voy a llevar mis cosas en bolsas de basura, replicó. ¿Cómo qué? Como alguien que engañó a su esposo, completé. La dignidad se perdió antes de hoy. Intentó cambiar de estrategia. Señaló el interior de la casa. Me llevo la cafetera, la mesa del comedor y los cojines. No, respondí. Eso no. Yo pagué la mitad. Curioso, dije. Tengo recibos de todo. La cafetera la compré 2 años antes de conocerte. La mesa fue un regalo de bodas de mi tía. Los cojines están en las bolsas. Su tono se volvió cortante, casi histérico. No puedes decidir qué me llevo. No decido nada, contesté. Los recibos lo hacen. Y si quieres discutirlo, esperamos a la policía. Tengo todo el día. Logan le puso una mano en el hombro, intentando parecer comprensivo. Tal vez deberíamos llevar lo que ya está empacado y resolver esto con abogados. Me reí. Mira eso, dije. Ahora das consejos. Dime, Logan, ¿siempre ayudas a tus amigas a mudarse de sus matrimonios o este es un servicio premium? No sé qué crees que está pasando. Creo que estás invadiendo propiedad privada, lo interrumpí. Y tienes 30 segundos para volver a tu auto antes de que llame a la policía y expliquemos por qué el amante de mi esposa está aquí sin invitación. Retrocedió. Literalmente dio un paso atrás. El mismo hombre que fue lo suficientemente valiente para una traición prolongada no pudo sostener una confrontación directa. Te espero en el auto, le dijo a Madison. Se fue sin mirar atrás. Ella lo vio alejarse. El shock duró un segundo. La furia, 2. Eres un cobarde, susurró. Controlador. Te vas a arrepentir. Me arrepentiría de no haber descubierto la verdad, respondí. Me arrepentiría de dejarte vaciar la casa. Pero de esto, no. Todos van a saber quién eres realmente. Perfecto, dije. Cuéntalo. Públicalo. Diles que cuando engañaste, no te rogué. Diles que puse tus cosas en bolsas de basura. Estoy bien con esa historia. Tomó 2 bolsas. Intentó cargarlas juntas, demasiado orgullosa para hacer 2 viajes. No pudo. Respiraba con dificultad. Mi equipo legal se pondrá en contacto contigo. El mío ya tiene copias de todo. Se detuvo y giró. ¿Recuperaste mis mensajes? Las copias en la nube son maravillosas, respondí. Especialmente cuando alguien no entiende cómo funcionan. Vi el miedo cruzarle el rostro. Repasó mentalmente cada mensaje, cada audio, cada mentira compartida. Le temblaban las manos cuando tomó la última bolsa. Adiós, tonto. Adiós, Madison. Cargó todo en el maletero del Porsche. Logan no bajó a ayudar. Se quedó mirando al frente, rígido, como alguien que acababa de darse cuenta de que el drama no venía con botón de salida. Se fueron. Observé hasta que el auto desapareció. Luego entré, cerré la puerta con llave y me senté en la mesa del comedor, la misma que intentó reclamar. Terminé el inventario que había comenzado esa mañana, anotando cada objeto como si estuviera cerrando una etapa. 20 minutos después, el teléfono empezó a vibrar. Mensajes de amigos en común. Preguntas. Confusión. Madison ya estaba publicando indirectas sobre hombres tóxicos y manipulación emocional. La dejé escribir ficción mientras mi equipo legal la contrastaba con hechos. Les envié todo. Los recibos hablarían. Semanas después, mi jefe me llamó a su oficina. Joel, necesitamos hablar de algo delicado. Su expresión no era de enojo, sino de cautela. Esa mirada corporativa que significa que alguien intentó hacer daño. Recursos Humanos recibió una denuncia, continuó. Anónima. Alegaciones de comportamiento inapropiado. Sentí un nudo en el estómago. No por culpa. Por confirmación. ¿Qué tipo de alegaciones? Acoso.
Ambiente hostil. Incomodidad hacia compañeras. Me deslizó una carpeta. Debo seguir el protocolo. La abrí. La denuncia estaba fechada 2 días después de echar a Madison de la casa. Vaga. Calculada. Diseñada para manchar sin pruebas. Sonreí por dentro. Porque mientras ella escribía acusaciones, yo ya tenía algo mucho más sólido, la verdad documentada. Y supe, con absoluta certeza, que la guerra que había iniciado no iba a jugarse en el terreno que ella esperaba. Trabajaba en gestión de proyectos desde hacía años. Mi equipo estaba compuesto por 6 personas, 3 de ellas mujeres con las que llevaba más de 4 años colaborando de forma directa. La dinámica siempre había sido sólida, profesional, respetuosa, sin conflictos ni antecedentes. Nunca hubo una queja, una advertencia ni una conversación incómoda. Por eso, lo que ocurrió después me tomó completamente por sorpresa. La reunión fue breve y fría. Me explicaron que se había presentado una denuncia formal y que, como parte del protocolo interno, debía quedar en licencia administrativa con goce de sueldo mientras se realizaba la investigación. Esto es un procedimiento estándar, me dijeron. Hasta que se revisen los hechos, no podemos avanzar. Pregunté cuánto tiempo llevaría. Podría ser una semana, tal vez 2, respondieron. Depende de la rapidez con la que Recursos Humanos entreviste a todos los involucrados y evalúe las pruebas. Salí de esa oficina con la cabeza dando vueltas. No podía creerlo. Madison lo había hecho de verdad. Había intentado destruir mi carrera profesional por algo tan absurdo como no permitirle llevarse mi cafetera. El nivel de mezquindad era tan extremo que rozaba lo surrealista. Mientras conducía de regreso a casa, trataba de procesar cómo una discusión doméstica había escalado hasta convertirse en un ataque directo a mi trabajo y mi reputación. Mi teléfono vibró. En la pantalla apareció una llamada entrante con número oculto. No contesté. Minutos después, llegó un mensaje de texto. El contenido era claro, venenoso y, sin que ella lo supiera, devastador para su propia versión de los hechos. Seguro ahora te arrepientes de haber sido tan arrogante. Solo tenías que dejarme llevar lo que quería. Todo esto se habría evitado si no hubiera sido tan difícil. Las acciones tienen consecuencias, Joel. No dudé ni un segundo. Captura de pantalla. Guardado. Copia de seguridad. Ella creyó que ocultar su número bastaría para cubrir sus huellas, sin entender que el rastro seguía siendo verificable. Ese mensaje lo era todo, una admisión directa. La prueba de que la denuncia no buscaba justicia, sino venganza. Había utilizado a Recursos Humanos como un arma. Contacté de inmediato a mi equipo legal. Les expliqué la situación con calma y les envié el mensaje. La respuesta fue tan contundente como tranquilizadora. Esto es una admisión de interferencia maliciosa. Si la denuncia se demuestra falsa, ella se expone a consecuencias legales muy serias. Les pregunté qué debía hacer. Nada, me dijeron. Deja que la investigación siga su curso. Documenta absolutamente todo. Cuando Recursos Humanos te libere de esto, utilizaremos cada detalle como respaldo en el proceso de divorcio. Los siguientes 8 días fueron una tortura silenciosa. No podía trabajar, no podía concentrarme. Pasaba horas en casa sabiendo que mi nombre estaba siendo analizado por personas que no me conocían realmente. Mis compañeros estaban siendo entrevistados sobre situaciones que jamás ocurrieron. Imaginaba a mi jefe preguntándose si había pasado por alto señales de alerta durante años. Revisaba el teléfono constantemente, esperando alguna novedad. Mis abogados insistieron en algo muy claro. Nada de redes sociales. No respondas. No te defiendas públicamente. Deja que el proceso se complete. Era un consejo fácil de dar, pero extremadamente difícil de seguir cuando sabes que alguien está intentando arruinarte la vida de forma deliberada. Mientras tanto, Madison hacía exactamente lo contrario. Publicaba mensajes ambiguos en redes sociales sobre alzar la voz, enfrentar a hombres tóxicos y apoyar a las sobrevivientes. Cada publicación acumulaba decenas de comentarios de personas que no sabían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en realidad. Personas que no sabían que todo se basaba en una denuncia falsa presentada como represalia. Brooke, Avery y Harper comentaban cada publicación con emojis de apoyo, mensajes de empoderamiento y frases prefabricadas. Todo era un espectáculo cuidadosamente armado para una audiencia que creía estar presenciando una historia real, cuando en realidad asistía a una ficción diseñada con mala intención. Capturé cada publicación. Cada comentario. Cada reacción. Todo fue enviado a mi equipo legal y agregado a un archivo que ya tenía nombre propio, pruebas de intención maliciosa. Durante esos días, Elise fue mi único punto de equilibrio. Me llamaba a diario, se aseguraba de que estuviera bien, me recordaba que la verdad siempre termina saliendo a la luz. Yo asentía, aunque por dentro el miedo seguía ahí.
Ella no era quien estaba en licencia administrativa preguntándose si su carrera estaba a punto de colapsar. Al octavo día, finalmente, recibí la llamada. Ven mañana, dijo mi jefe. Recursos Humanos quiere reunirse contigo. Llegué puntual, a las 9 en punto, a la sala de conferencias. Estaban el director de Recursos Humanos, mi jefe y una mujer del departamento legal que no conocía. Señor Calvel, comenzó el director, hemos concluido la investigación. Entrevistamos a todo su equipo, revisamos grabaciones de seguridad, correos electrónicos y el historial de comunicaciones internas. No encontramos ninguna evidencia que respalde las acusaciones. De hecho, cada persona con la que hablamos destacó su profesionalismo y conducta intachable. El alivio me golpeó con fuerza. Entonces, ¿estoy completamente libre de esto? Sí. Recibirá el pago completo correspondiente al periodo de licencia y este incidente no quedará registrado en su expediente. Nos tomamos muy en serio las denuncias falsas y vamos a investigar quién presentó la queja. Respiré hondo y dije. Sé quién fue. Y puedo probarlo. Les mostré el mensaje. El número de Madison era rastreable a pesar de su intento de ocultarlo. La hora coincidía perfectamente. El contenido no dejaba lugar a dudas. El silencio en la sala fue absoluto. La abogada no mostró sorpresa alguna cuando escuchó la explicación. Ni un gesto de incredulidad, ni una ceja levantada. Lo que apareció en su rostro fue una molestia contenida, una expresión muy específica que solo tienen los profesionales cuando sienten que alguien ha hecho perder tiempo facturable con un drama evitable. Miró a Madison por encima de las gafas, revisó un par de documentos y soltó un suspiro breve, casi imperceptible. Entonces, esta es su exesposa, dijo finalmente. O lo será en breve. Estamos separados, aclaré. Legalmente todavía casados, pero separados en todos los demás sentidos. Madison cruzó los brazos, visiblemente molesta. No estaba allí para buscar una solución. Estaba allí para castigarme por haber movido sus cosas, por haberle quitado el control del relato. Se quejó de que no le avisé de la forma correcta, de que había sido frío, de que había actuado sin considerar sus emociones. Nada de eso tenía que ver con el trabajo, pero aún así intentó convertirlo en un problema laboral. El equipo de Recursos Humanos no reaccionó como ella esperaba. No se mostraron alarmados ni indignados. Se les veía cansados, agotados. Personas que ya han visto demasiadas disputas personales disfrazadas de conflictos profesionales. Me pidieron, con absoluta claridad, que siguiera documentando todo, llamadas, mensajes, intentos de contacto, cualquier interacción fuera de lo estrictamente laboral. El manejo interno del asunto quedaría en manos del equipo legal de la empresa. Yo ya me había adelantado. Mi abogado había enviado a Madison una notificación formal de cese y desistimiento por acoso e interferencia laboral. No fue una amenaza ni una maniobra teatral. Fue una advertencia clara y documentada. Además, presenté un reporte policial por hostigamiento. No porque esperara consecuencias penales inmediatas, sino porque necesitaba algo fundamental, un rastro oficial. Un punto de partida verificable en caso de que decidiera escalar el conflicto o volver a intentar dañar mi empleo. Cuando llamé a mi equipo legal para informarles todo, la reacción fue casi entusiasta. Esto es exactamente lo que necesitábamos, me dijeron. No solo tenemos la infidelidad documentada. Tenemos una denuncia falsa, una admisión escrita y un patrón de conducta. No tiene absolutamente ningún margen de negociación. El plan fue directo y sin rodeos, separación total de bienes. Madison se iría con lo que trajo al matrimonio. Ni un centavo más. Nada de compensaciones inventadas, nada de reclamos emocionales convertidos en cifras legales. ¿Y la casa? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Usted puede demostrar que ha hecho los pagos, respondieron. El juez probablemente le adjudique la vivienda completa. Quizá tenga que renunciar a algún otro activo menor, pero ella no va a obtener lo que cree merecer. Un mes después, los documentos de divorcio estuvieron listos. Elegí cuidadosamente cómo serían entregados. No hubo improvisaciones. Contraté a un notificador profesional y pedí que los entregara en el domicilio de Brooke. 8 de la mañana. Puntualidad absoluta. Golpeó la puerta y le entregó los papeles sin explicaciones adicionales. 30 minutos después, mi teléfono empezó a sonar sin parar. ¿Me estás demandando? Gritó Madison apenas atendí. ¿Estás fuera de tu cabeza? No te estoy demandando, respondí con calma. Me estoy divorciando. Son cosas distintas. Sabes perfectamente a qué me refiero. Aquí dice que te debo daños por lo de Recursos Humanos. Eso es absurdo. Eso ocurre cuando se presentan denuncias falsas, le dije. Las acciones tienen consecuencias. Lo dijiste tú misma más de una vez. Yo nunca admití nada. Curioso, respondí.
Tengo un mensaje donde dices exactamente lo contrario. Mi equipo legal lo tiene. Recursos humanos lo tiene. La policía lo tiene. Parece que todos entienden cómo funciona la evidencia, excepto tú. Colgó de inmediato. 3 días después, el tono cambió. La llamada vino de su representación legal. Voz calmada, lenguaje medido, sin gritos ni dramatismo. Represento a Madison Hayes, dijo. Nos gustaría conversar sobre posibles términos de acuerdo. No estoy interesado en ningún acuerdo, respondí. Tal vez una mediación ayudaría. Algo justo para ambas partes. Justo habría sido no engañarme. Justo habría sido no intentar destruir mi carrera. Así que no. Nos veremos en el tribunal. Colgué antes de que pudiera responder. El proceso de descubrimiento fue meticuloso. Mi equipo solicitó absolutamente todo. Registros telefónicos que mostraban meses de comunicación constante con Logan. Estados de cuenta con cargos en hoteles, restaurantes de lujo y compras que jamás fueron para el hogar. Mensajes con amigas donde planificaban cada paso, cada excusa, cada puesta en escena. Y, por supuesto, el mensaje donde admitía haber presentado la queja falsa. Nada quedó oculto. Cada mentira apareció respaldada por fechas. Cada traición, por comprobantes. Su equipo legal intentó resistir. Alegaron que merecía la mitad del valor de la casa. Mi equipo presentó los pagos hipotecarios que yo había cubierto solo durante 8 meses, mientras ella gastaba dinero común en su vida paralela. Intentaron decir que había sacrificado su carrera. Mostramos los registros de su consultoría, ingresos mínimos, clientes abandonados, meses sin actividad real. Intentaron pintarme como controlador. Mostramos mensajes donde ella se jactaba de gastar sin consultar, de ocultar compras, de burlarse de mí. Todo se desmoronó. La jueza no estaba impresionada. Lo supe al instante. Esa expresión seca, sin paciencia, cuando alguien intenta vender una narrativa sin sustento. Y luego estaba Logan. Los registros judiciales son públicos. Y, de alguna forma, el número del caso llegó a su entorno familiar. Poco después, dejó de participar en eventos con clientes. Desapareció de los círculos donde Madison solía exhibirlo. El Porsche dejó de aparecer en redes. Madison dijo que estaba ocupado. En lenguaje corporativo, eso significa que huyó. Ella intentó mudarse con él. Llegó con bolsas llenas de ropa. Él la rechazó. Dijo que no podía manejar más el drama, que su familia era más importante que cualquier aventura. Pasó de casa en casa. Avery. Brooke. De vuelta a Avery. Hasta que discutieron por dinero prestado que nunca devolvió. El grupo se rompió. Brooke empezó a culparla. Harper dejó de responder. Avery fue directa, necesitaba dejar de usar los sofás ajenos como soluciones permanentes. Y lo publicaban todo. La consecuencia más grave llegó cuando Brooke fue citada por cumplimiento en su empresa. Los mensajes donde coordinaba la emboscada del café, sugería tiempos y aconsejaba cómo presionar, fueron citados como evidencia. No la despidieron, pero su ascenso quedó congelado indefinidamente. Los chats grupales no suenan tan valientes cuando una jueza los lee en voz alta. Finalmente, llegó el fallo. Me quedé con la casa. Con mis cuentas de retiro. Los ahorros se dividieron en partes iguales, aunque quedaba poco. Madison se había encargado de eso. Ella se quedó con su coche, sus pertenencias y una verdad incómoda: intentar manipular sistemas legales y laborales no te da ventaja cuando alguien documenta todo. La jueza no necesitó discursos. Solo una cronología clara y mensajes de texto bien guardados. El negocio de consultoría de Madison no sobrevivió al escándalo. Su reputación quedó completamente destruida, y en ese mundo, la reputación lo es todo. A los clientes no les entusiasma contratar a alguien que aparece públicamente señalada como infiel y mentirosa. Al final, resultó que las redes profesionales sí se toman muy en serio el carácter. Cuando el divorcio se cerró de forma definitiva, yo estaba solo. Ella, en cambio, estaba arruinada, sin amigos y viviendo en un apartamento que apenas podía pagar. No hubo celebración de mi parte. No sentí triunfo ni satisfacción. Solo alivio. Alivio porque todo había terminado. 8 meses después del divorcio, mi vida estaba estable. Más que estable. La casa seguía siendo mía, mi trabajo continuaba sólido, y por primera vez en mucho tiempo, había empezado a salir con alguien nuevo. Nada serio todavía, pero Lauren era divertida, tranquila y, sobre todo, una persona normal. No tenía un grupo de amigos empujándola a sabotear su propia vida. Esa noche teníamos una cita. Cena en un restaurante italiano del centro. Estaba en casa preparándome, planchando una camisa, cuando alguien empezó a golpear la puerta principal. No era un llamado suave ni educado. Era un golpeteo insistente, agresivo.
Abrí la puerta. Ahí estaba Madison, visiblemente intoxicada. El rímel corrido, ropa deportiva arrugada, una chaqueta que parecía haber usado para dormir. Apenas se mantenía en pie. Joel, necesito hablar contigo, dijo. No, respondí de inmediato, intentando cerrar la puerta. Ella metió el pie en el espacio antes de que pudiera hacerlo. Por favor, solo 5 minutos. Cometí errores. Lo sé ahora. Pero podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Estamos divorciados. Quita el pie. Su voz se volvió pastosa, arrastrada. Me equivoqué con todo. Con Logan, con mis amigos. Tú eras lo único bueno que tenía y lo arruiné. El olor a alcohol barato salía de ella en oleadas. Vaya, dije. Qué pena. Yo tengo planes. ¿Planes? ¿Qué clase de planes? Planes que no te incluyen. Intentó empujar la puerta. No lo suficiente para entrar, pero sí para incomodar. ¿Es otra mujer? ¿Ya estás saliendo con alguien? Mi vida no es asunto tuyo. No estamos casados. No te debo explicaciones. Yo todavía te amo, dijo, y no pude evitar reír. ¿Amarme? Respondí. Me amaste tanto que me engañaste durante 4 meses. Me amaste tanto que intentaste arruinar mi carrera. Impresionante forma de amar. Ella empezó a justificarse. Me confundí. Ellos me dijeron que merecía algo mejor. Dijeron que tú me frenabas. Eso fue decisión tuya, le dije. No puedes culpar a otros. Su rostro se derrumbó. No tengo a nadie más. Bro que no me responde. Avery dice que queme demasiados puentes. Incluso Harper me bloqueó. Parece que finalmente vieron lo mismo que yo, respondí. Usas a las personas hasta que no te sirven más. Se vino abajo por completo. Llanto descontrolado, temblores, lágrimas y mocos. Haré lo que sea. Terapia, empezar de nuevo, cambiaré. No. En ese momento apareció M.R. Thompson, mi vecino. 73 años, jubilado, antiguo trabajador postal. Un hombre que no tolera nada que altere su tranquilidad. Disculpe, señorita, dijo con calma. ¿Está molestando a este joven? Madison intentó recomponerse. No lo logró. Esto es entre mi esposo y yo. Ex-esposo, corregí. No me iré hasta que lo hablemos, alzando la voz. M.R. Thompson no gritó. Hizo algo peor, anunció consecuencias. Está creando una alteración del orden. Está intoxicada y en propiedad privada. Ya llamé a la línea no urgente. La policía llegará en unos minutos. Su rostro se volvió blanco. ¿Llamó a la policía por mí? Llamé por una perturbación pública. Eso es lo que hacemos aquí. Mantenemos estándares. Yo viví aquí 4 años. Y ya no, respondió seco. Sus derechos terminaron con el divorcio. Está invadiendo propiedad privada. Las luces rojas y azules aparecieron al final de la calle justo cuando Lauren llegó en su auto. Se detuvo al ver la escena. ¿Todo bien? Preguntó. Madison la miró como si no entendiera lo que estaba viendo. ¿Quién es ella? Mi cita, respondí. Lauren, esta es Madison. Ya se iba. La expresión de Madison pasó por shock, rabia, celos y desesperación en segundos. ¿Ya me reemplazaste? No te reemplacé. Seguí adelante. Madison retrocedió, tropezó, se sostuvo de la baranda y se dirigió a su auto. Un viejo Honda golpeado. Nada quedaba del lujo de antes. No llegó lejos. La policía la interceptó. Prueba de alcoholemia. Falló. Esposas. Patrulla. El oficial se acercó. ¿Desea presentar cargos? Miré a Madison en el asiento trasero. No. Solo quería paz. No. Solo sáquenla de aquí. Asintió. Conducir bajo los efectos. Será suficiente por hoy. Se fueron. Cené con Lauren. La noche avanzó sin interrogatorios ni silencios incómodos. Hablamos de cosas simples, de viajes pendientes, de anécdotas absurdas, de comida demasiado cara para lo normal que era. No intentó analizar mi pasado ni convertir lo ocurrido en un drama digno de estudio. Simplemente entendió algo básico: hay personas que pertenecen al pasado, y no todo lo que fue roto necesita ser reconstruido. Terminamos la cena tarde, caminando un poco antes de despedirnos. No hubo promesas exageradas ni discursos grandilocuentes. Solo una sensación honesta de ligereza. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando regresé a casa, ya pasada la medianoche, el lugar estaba en silencio. No había luces encendidas en la calle, ni voces elevadas, ni vecinos en bata marcando territorio. Solo mi casa, exactamente como debía estar. Cerré la puerta, dejé las llaves sobre la mesa y respiré hondo. Revisé el teléfono. Varias llamadas perdidas de un número desconocido. No necesitaba adivinar de quién eran. Lo bloqueé sin escucharlas.
No había nada más que decir. Abrí el correo electrónico y encontré la confirmación del pago final del acuerdo de divorcio. El último trámite. El último lazo formal. Había tardado meses y, seguramente, le costó todo lo que aún conservaba. Pero estaba hecho. Cerrado. Sellado. Me quedé un momento sentado en la cocina, con una taza de café ya frío frente a mí. Sobre la encimera estaba el reloj de bolsillo de mi abuelo. El mismo que ella había querido vender porque no combinaba con nada. Lo tomé entre las manos, sintiendo su peso real, tangible. Historia que no se negocia. En ese instante entendí algo con total claridad: no había ganado nada arrebatándole algo a alguien. Había ganado porque no permití que me lo quitaran. La casa, el trabajo, mi estabilidad, mi nombre. Apagué la luz, subí a dormir y cerré la puerta de mi habitación con la tranquilidad de quien ya no espera visitas inesperadas, ni disculpas tardías, ni promesas rotas. El pasado había hecho su último intento por volver. Y había fallado.